¿Qué pasaría si te dijera que la Torre de Babel puede haber sido la obra más grande de la historia de la humanidad y que la ciencia moderna acaba de demostrar que es totalmente posible? Aunque muchos creen que la historia es solo un mito bíblico, lo cierto es que detrás de esta construcción de casi 2.500 metros hubo oscuros rituales, sacrificios humanos e incluso intentos de abrir portales a otros mundos. Pero lo más impactante es que, tras 46 años de obras y miles de muertes, la torre simplemente desapareció. Sin escombros, sin ladrillos, sin nada. ¿Por qué nadie habla de esto? Lo que estás a punto de ver podría cambiar tu perspectiva sobre la Biblia, la ciencia e incluso el futuro de la humanidad. Antes de empezar esta increíble historia, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ningún misterio oculto de la Biblia. Y no olvides, comenta abajo qué historia te gustaría escuchar en el próximo video. Podría ser sobre el Arca de Noé, el Jardín del Edén o incluso los secretos del rey Salomón. Tu sugerencia podría ser elegida para el próximo episodio. El secreto de los ladrillos. Pocas personas imaginan que el secreto de una construcción tan imponente residía no solo en la fuerza de miles de trabajadores, sino en algo aparentemente simple: ladrillos. Estos bloques no eran comunes como los que usamos hoy para construir una casa. Se moldeaban y luego se horneaban a temperaturas extremadamente altas, alcanzando los 800 grados. ¿El resultado? Una resistencia capaz de soportar más de 3.000 kilogramos de presión. ¿Te lo imaginas? Es como si un solo ladrillo pudiera soportar el peso de 3 coches pequeños aparcados encima. Este detalle cambia por completo las reglas del juego. Porque si el material ya era avanzado para su época, la torre dejó de ser una simple fantasía para convertirse en una posibilidad concreta. Imagine cómo ve hoy los grandes rascacielos de Dubái o Nueva York. Lo que los hace posibles no es solo su diseño audaz, sino la tecnología que esconden los materiales de construcción. En Babilonia, estos ladrillos fueron la verdadera innovación. Eran la prueba de que la gente de aquella época no se andaba con rodeos. Realmente querían tocar el cielo. Y aquí viene una poderosa reflexión. A menudo, el secreto para lograr algo grande en la vida no reside en grandes gestos, sino en detalles aparentemente pequeños. Así como un ladrillo da forma a un edificio, los hábitos sencillos forjan destinos. Leer 10 páginas de un buen libro todos los días, por ejemplo, puede transformar tu mentalidad en pocos meses. Y si se ignoran estos ladrillos de la disciplina, es poco probable que se levante una torre personal. Pero lo cierto es que los babilonios no se detuvieron ahí, porque además de materiales robustos, contaban con una logística impresionante que respaldaba la obra. La logística de 100.000 trabajadores. Construir una torre de casi 2,5 kilómetros de altura no solo consistía en ladrillos resistentes, sino también en coordinar a una multitud. Imaginen a 100.000 personas trabajando día y noche, en turnos ininterrumpidos, ni siquiera bajo un sol abrasador o tormentas de arena. Era como si cada trabajador fuera un engranaje viviente de una máquina colosal. Y lo más impresionante, mantener a esta fuerza laboral requería nada menos que 300.000 comidas al día. Imaginen cocinas gigantescas, funcionando sin parar, como auténticas fábricas de alimentos. Ahora piénsenlo. Si ya es bastante difícil organizar una empresa con 200 empleados hoy, imaginen gestionar una ciudad entera dedicada a un solo proyecto. Y eso fue exactamente lo que fue. La torre se convirtió en el centro de un ecosistema que giraba en torno a ella. Personas cargando ladrillos por rampas en espiral, artesanos preparando herramientas,
médicos intentando curar heridas, todo orquestado como una sinfonía, pero también alimentado por sangre, sudor y tragedia. Se estima que más de 150.000 personas perdieron la vida en esta empresa. Era como si cada piso estuviera construido sobre huesos y sacrificios humanos. Este escenario demuestra algo muy real. Cualquier gran logro requiere organización, disciplina e incluso cierto nivel de sacrificio. Consideremos ejemplos contemporáneos. La construcción de un cohete SpaceX involucra a miles de técnicos e ingenieros, todos impulsados por un propósito mayor. La diferencia radica en que, en Babilonia, la motivación iba más allá del progreso tecnológico. Era la promesa de eternidad, de tocar el cielo y desafiar a lo divino. Pero esta gigantesca estructura albergaba más que dolor y disciplina. Cada piso tenía una función secreta que revelaba el verdadero propósito de la torre. Los 7 pisos misteriosos. Poco a poco, la torre fue tomando forma y cada piso tenía una función que trascendía la ingeniería. Al principio eran almacenes llenos de grano y agua, recursos esenciales para el sustento de la incansable muchedumbre trabajadora. Más arriba, enormes dormitorios albergaban a hombres exhaustos que apenas tenían tiempo para soñar antes de volver a sus labores. Era como si la torre fuera a la vez una obra en construcción, una ciudad y una prisión. Un lugar donde la vida se reducía a servir a un ideal que pocos se atrevían a cuestionar. A medida que avanzaban los niveles, la atmósfera cambiaba. Los ruidosos talleres dieron paso a cámaras decoradas, templos improvisados y espacios rituales. A la luz del fuego, las mujeres bailaban desnudas, creyendo que bendecía el edificio y les brindaba protección de los dioses. Esta práctica, impactante para los estándares actuales, formaba parte de la mentalidad de aquellas personas, una mezcla de fe, sacrificio y espectáculo. Y si nos fijamos bien, esto continúa incluso en las sociedades modernas, aunque en diferentes formatos. Cuando las multitudes se reúnen en conciertos, estadios o incluso servicios religiosos, buscando una experiencia que trascienda la lógica. En la cima, solo unos pocos tenían acceso. Los sacerdotes recorrían silenciosos pasillos que conducían al observatorio sagrado, donde creían poder comunicarse directamente con lo divino. Imaginen la escena, miradas al cielo, cuerpos pintados con símbolos, voces cantando en lenguas olvidadas. No había espacio para los trabajadores comunes, solo para quienes guardaban los secretos más oscuros de la torre. Pero si cada piso tenía su función, lo más sorprendente estaba por llegar. El día en que todo se derrumbara sin previo aviso, sumiendo a Babilonia en el caos absoluto. El día de la confusión tras 46 años de sudor, sangre y sacrificio, parecía que nada podría detener la construcción. La torre ya se alzaba imponente, como si fuera a tocar el mismísimo trono de los dioses. Pero de repente ocurrió lo imposible. Los hombres que una vez trabajaron codo con codo dejaron de entenderse. Las palabras que debían dar órdenes se convirtieron en ruido. Las instrucciones se perdieron en el viento e incluso los gestos, antes claros, causaron confusión. Era como si una nube invisible se hubiera apoderado de la mente de todos. Esta confusión se extendió como la pólvora. Los accidentes comenzaron a multiplicarse. Las rampas repletas de trabajadores se convirtieron en escenarios de caídas fatales y la desesperación se apoderó de todo. Imaginen a 100.000 personas intentando erigir algo colosal sin poder intercambiar una sola palabra comprensible. Era un caos absoluto. Y aquí reside una poderosa lección. Cuando falta una comunicación clara, incluso los proyectos más grandes se desmoronan.
Es similar a lo que ocurre en las empresas, las familias o incluso las relaciones hoy en día, cuando cada uno habla un idioma diferente, no literalmente, sino en el fondo. El resultado fue devastador. En tan solo unos días, lo que parecía el mayor orgullo de Babilonia se convirtió en ruinas. Caravanas de obreros abandonaron la obra, dejando atrás años de esfuerzo y miles de vidas perdidas. El silencio que permaneció resonó con más fuerza que los gritos de décadas de trabajo. Y sin embargo, la gran pregunta persistía: ¿cómo pudo una construcción tan inmensa simplemente desaparecer de la historia sin dejar rastro? El misterio de la desaparición. Lo más intrigante es que tras el caos casi no quedó nada de la torre. Ni escombros gigantescos, ni rastro de ladrillos esparcidos por el desierto. Para estudiosos y curiosos parecía imposible. ¿Cómo podía una estructura de más de 2 kilómetros de longitud desaparecer sin dejar rastro? Terremotos, saqueos o incendios explicarían parte de los daños, pero no la ausencia total de ruinas. Y ahí es precisamente donde la historia se vuelve fascinante. Cuando la lógica humana no encuentra respuestas, los misterios cobran vida propia. Los textos antiguos mencionan un fuego del cielo que consumió la torre en una sola noche, convirtiendo el orgullo de Babilonia en polvo y arena. Imaginen la escena: un rayo cayendo sobre la cima, las llamas iluminando la noche, mientras obreros y sacerdotes ven desaparecer la torre ante sus ojos. La narrativa es dramática, casi cinematográfica, pero nos invita a reflexionar sobre los límites de la ambición humana. Después de todo, ¿con qué frecuencia las personas y las sociedades se ven consumidas por proyectos que se les escapan? Y aquí llega un punto que pocos comprenden. La desaparición no es solo física, sino también simbólica. Es como si la torre llevara en sí misma una advertencia para toda la humanidad. La ambición sin equilibrio, la tecnología sin ética, la fe sin comprensión. Todo esto puede volverse en contra de quienes se atreven. Este misterio, entre leyendas y cuentos, prepara el terreno para algo aún más inquietante que se escondía en los pisos superiores, esperando ser revelado. Portal a otros mundos. En lo alto de la torre, ocultas a la vista, se encontraban cámaras secretas que albergaban misterios que pocos se atrevían a imaginar. Los sacerdotes manipulaban sangre, mercurio y obsidiana pulida, intentando abrir portales que, según creían, conectaban Babilonia con otros mundos. Imaginen la audacia, seres humanos intentando atravesar dimensiones con herramientas y rituales, creyendo poder tocar lo divino directamente. Es un escenario que combina ciencia primitiva, superstición y una audacia casi demencial, lo que nos hace cuestionar hasta dónde puede llegar la ambición. Testigos relataron sucesos inexplicables, mujeres que enloquecieron tras ver ojos en las estrellas, extrañas luces danzando en el cielo y sonidos indescifrables. Este tipo de relatos provocan una mezcla de fascinación y miedo. Y si observamos el mundo moderno, las cosas no son diferentes. Científicos y exploradores aún arriesgan sus vidas para cruzar fronteras desconocidas, ya sea en el espacio, en el fondo del océano o incluso en la mente humana. La diferencia radica en que, en la torre, todo se regía por antiguas creencias, magia y rituales. Lo que nos sorprende es que esta búsqueda de lo imposible terminó teniendo consecuencias directas para todos los involucrados. La confusión de idiomas, los accidentes y el pánico pudieron haber sido resultado directo de estos experimentos prohibidos. Es como si, al intentar superar límites que no comprendían del todo, despertaran fuerzas más allá del control humano. Y así, lo que comenzó como una torre para alcanzar el cielo, terminó envolviendo misterios que desafían toda explicación hasta el día de hoy,
y nos preparan para reflexionar sobre el precio del conocimiento prohibido. La historia de la Torre de Babel nos muestra que la ambición, el conocimiento y la audacia van de la mano, pero también que cada decisión tiene consecuencias. Y ahora te pregunto, ¿qué torres intentas construir en tu vida? ¿Qué límites te has atrevido a desafiar o estás dejando que el miedo te domine? Quizás sea hora de reflexionar sobre tus proyectos, hábitos y sueños y decidir si quieres construir algo duradero o simplemente seguir al mismo ritmo sin darte cuenta. Piensa en las pequeñas acciones que pueden transformar tu realidad. ¿Qué hábitos puedes adoptar hoy para sentar las bases del futuro? Leer libros que te abran la mente, buscar conocimiento científico o histórico e incluso aprender de los errores del pasado pueden ser los cimientos de tu propia torre. ¿Estás listo para aplicar este aprendizaje a tu vida y dejar de ser un espectador para convertirte en protagonista? Si quieres seguir explorando increíbles secretos de la Biblia, la historia y la ciencia, no olvides suscribirte al canal ahora y activar las notificaciones. Deja un comentario con la historia que te gustaría ver en el próximo video. Quizás tu sugerencia revele el próximo gran misterio. Cada clic, cada comentario y cada suscripción contribuyen a construir nuestra comunidad de curiosos y buscadores de conocimiento.